En esta clase vamos a hablar de la distinción entre verdad especulativa o teórica y verdad práctica. La verdad, ya lo hemos explicado en su momento, es adecuación de nuestra inteligencia con la realidad, ¿no? Ahora bien, podemos hablar de verdad especulativa o verdad teórica, que es lo que más conocemos, y consiste simplemente en esto, ¿no? Que una persona que está haciendo un estudio sobre un tema X, no sé, por ejemplo, el comportamiento de las ballenas en el mar Caribe, ¿no? Estudiando, observando, haciendo diferentes informes, llega a unas conclusiones. Y si esto se corrobora gracias a otros experimentos, podemos decir que este informe es válido, que es verdadero. Y hasta ahí va a pasar siempre lo mismo con la verdad especulativa. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a necesitar una inteligencia, la realidad y el estudio suficiente que nos permita investigar y emitir conclusiones ciertas, válidas. ¿Por qué decimos que solo necesitamos la inteligencia? ¿Qué otra cosa se puede necesitar para la verdad? Bueno, cuando se trata de la verdad práctica, ahí hay un componente incluso muy desconocido, y es el papel que juegan nuestras emociones en este tipo de verdad. Para empezar, diremos la definición que da Aristóteles de verdad práctica en la Ética Nicómaco, válida hasta hoy, se ha seguido estudiando el tema, investigando, y es realmente esa la definición, ¿no? Hay verdad práctica cuando el entendimiento correcto, es decir, esto que entiendo de la realidad, coordina, está de acuerdo con un deseo recto. Vamos a poner el ejemplo, porque si no es imposible entender esta definición si no se pone de entrada un ejemplo. La verdad práctica es la verdad que nos va a conducir a una elección, a una decisión, y por lo tanto siempre alguna acción o alguna omisión, depende. Entonces, entendamos que la verdad práctica está, supone, ¿no? En la verdad práctica está en juego una elección. Por ejemplo, una cosa es que nosotros nos dediquemos a estudiar, no sé, siempre pongo este ejemplo en clases, el que más me sirve, ¿no? En un laboratorio, ¿no? Estoy haciendo una tesis sobre las propiedades del arequipe. Y es un estudio teórico, no es un estudio práctico. Eso puede ser mi tesis doctoral, no sé, estoy inventándomelo todo, que podría ser que las propiedades curativas del arequipe para tal enfermedad, que entonces quiero mostrarlo y eso es mi tesis doctoral. Claro, pero esta persona, la misma, vamos a poner la misma persona que se pasa horas, ¿no? Como pasa en una tesis doctoral en el laboratorio, que pruebas, que bueno, muchas muestras. Esa persona, mientras está en el laboratorio, digamos, está en modo laboratorio, en modo investigación teórica, en esa investigación, en ese leer lo que tiene delante, solo está en juego la inteligencia. Pero esta misma persona, a esta misma persona le gusta mucho el arequipe. Obviamente, no el arequipe que él estudia, que además le pone, no sé, estas son catalizadores, creo que es para que las reacciones, para que tenga reacciones y todo. Evidentemente no tendrá nada de atractivo el arequipe, y además que no lo está viendo desde ese punto de vista, lo está viendo solamente como un objeto de su investigación. Pero en su casa
como le gusta tanto el arequipe, pues tiene frascos de arequipe, tiene una gran debilidad por el arequipe, le gusta mucho. Entonces, pues cuando él llega a su casa y yo qué sé, pues a la hora de merendar, lo que fuera, se prepara tostadas con mantequilla de arequipe, que por cierto es tan deliciosa, pero aquí tiene una debilidad. Él sabe, no sé, por cuestiones de salud, por lo que fuera, que ojalá no pasa nada, 2, 3 tostadas con arequipe, pero no que se baje el tarro de arequipe de medio kilo. Claro, ahí hay un tema que vamos a ver rápido, entender rápido, que es que así como en la parte teórica no intervenía para nada la afectividad, las emociones, aquí sí. Aquí intervienen pues, el gusto que él tiene por el arequipe, el placer que le da comer el arequipe, y eso no es una cosa que se pueda modelar solo con la razón. Estamos hablando de las emociones. Entonces, yo puedo tener claro en mi inteligencia, incluso hace poco que me he hecho unos chequeos médicos y tengo claro que el arequipe, y no solo el arequipe, cualquier dulce, ¿no? En la menor, que pueda tomar la menor cantidad posible, mejor. Lo sé, lo entiendo perfectamente, pero cuando tengo hambre, acabo de llegar del trabajo, tengo ese hábito, ¿no? Es que eso nos pasa mucho, cuando tenemos un hábito, decía, ay, el cafecito con no sé qué, el té con las tostadas con arequipe, claro, son hábitos al fin y al cabo, y a mí me gusta mucho esto, tengo hambre, se suman un montón de cosas que hacen que me cueste poner un límite a ese plato, a esa comida. Se entienden los dos ejemplos y ahora se va a entender lo que dice Aristóteles de la verdad práctica. En la verdad práctica tienen que estar coordinados, tienen que estar de acuerdo la inteligencia, que sabe que puedo comer arequipe, pero hasta un límite, pero no es suficiente lo que sé. Es importante lo que siento y lo que puedo hacer sobre ese sentimiento. Y ahí es donde se juega la verdad práctica. Porque uno puede decir, no, o sea, en la teoría, ¿no? Pero hoy sí tomaré mis tostadas, pero voy a hacer caso al médico, tomaré 2 nada más y ya las otras las tomo solo con mantequilla, lo que fuera. Claro, eso es lo que cuando vengo de camino, cuando estoy pensando, es pura teoría, es como digamos un propósito. Pero una elección es cuando yo, frente a las tostadas y al dulce, escojo efectivamente ponerme en 2 tostadas el arequipe, cierro el bote, eso es una elección. Pero lo que yo vengo pensando por el camino no es una elección, es un propósito. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Una persona que sabe que tiene que levantarse, vamos a poner un estudiante, que él se levanta a las 5, se tiene que levantar a las 5 porque quiere llegar a clase a tiempo. Si no, llega tarde, casi siempre llega 10 minutos, a veces más. Entonces dice, no, es que esto ya no puede ser. Ya en esta materia, que es la más temprano que tengo, ya me han puesto 2 fallas porque no alcanzo a llegar. Entonces dice, no, mañana, eso sí, seguro, voy a poner, no a las 5, lo voy a poner a menos cuarto. Incluso lo hace, muy contento, muy seguro de que está muy bien lo que está haciendo, pone el reloj 4:45 de la mañana. Eso es un acto, ese poner el reloj es una elección, pero hasta ahí todo está bien, porque el deseo no ha tenido un papel protagónico. ¿Cuándo lo va a tener? Efectivamente, cuando suena el reloj, o sea, a las 4:45, que uno suele tener sueño, no digamos se hace frío. Entonces, cuando suena el reloj, ese propósito quedó allá. Yo puse el reloj 4:45, pero cuando suena, es ahí la elección. Y es ahí donde se da o no la verdad práctica. ¿Por qué? Porque cuando lo que yo sé que tengo que hacer, que es lo que me propuse,
coincide con mi deseo. ¿En qué sentido? En el sentido de que por lo menos tengo la voluntad, aunque no tenga ganas, pero está la voluntad de decir, no, venga, me levanto porque me levanto. Si eso no se da, si no se da esta concordancia, efectivamente no va a darse la verdad práctica. La verdad práctica es justamente cuando lo que sé que debo hacer coincide con mi deseo, con mi voluntad, y entonces cuando coinciden, elijo eso que sé que tengo que hacer. Si no, se queda en el propósito nada más, y de esto tenemos muchísima experiencia, ¿no? Tantas veces que decimos, no, ya no se lo voy a decir más, no, ya no me voy a alterar, eso es un propósito, pero cuando esa persona me dice una cosa que me saca de quicio, esto que sé, en teoría, no viene acompañada de un deseo de contestar bien y de una voluntad de elegir eso, entonces lo que hago es gritarle o hablarle mal. Nada que ver con el propósito. Aquí es lo mismo. El reloj suena y uno dice, bueno, sí, pero un ratito más, bueno, lo que suele pasar, que se sigue de largo y a lo mejor no solo no se levanta a 4:45, sino no se levanta, yo que sé, a las 5:30. Voy a hacer un resumen para que cerremos el tema. La verdad es adecuación, y esa adecuación de la inteligencia con lo real. Eso queda claro en la verdad especulativa. En la verdad práctica también se da una adecuación, pero no solo de la inteligencia, que ese es el gran tema que tanto a veces fallamos en la vida, fallamos en la educación de otro, fallamos en nuestra propia educación, porque no logramos entender. Y uno dice, pero tantas veces que me lo propuse. Claro que no puede ser una cuestión solo de propósitos, la verdad práctica, porque la verdad práctica es la antesala de la elección, o más que la antesala, la verdad práctica se concreta en la elección. Cuando uno dice, tengo que hablarle bien a esta persona, aunque no me guste lo que me dice, eso es teoría, pero cuando efectivamente no me habla bien y yo logro hablarle bien, ahí es la verdad práctica. Es decir, cuando yo elijo eso que pienso que debo hacer. ¿Y cómo hago para elegirlo? Imposible de elegir si no me acompaña la afectividad, digamos, el deseo y la voluntad, ¿no? Eso es un capítulo ya cuando estudiemos el tema de la bondad, pues ahí va mucho el tema de las emociones, ¿no? Entonces, es interesante saber esto. Si quieren saber más, tendría que hacer otra clase. Realmente se presta para hablar bastante, pero de entrada es entender que no nos debe asombrar que tantas veces en la vida lo que pensamos que deberíamos hacer, y no es mentira, no es que seamos personas falsas o hipócritas, sí que en el pensamiento lo queremos, o sea, como decir, pienso que sería bueno hacerlo, y es más, deseo hacerlo, pero en abstracto, cuando no lo tengo delante, cuando no tengo delante la elección, porque yo digo, me encantaría levantarme todos los días a las 5, porque sé que es la única manera de llegar siempre a punto a todos lados que tenga que ir, ¿no? Al trabajo, a clase. Claro, cuando eso yo lo digo, es real, es verdad, no estoy mintiendo, pero me falta un dato, me falta saber que si no educo mis emociones, eso no se va a dar, o se va a dar de casualidad algún día. ¿Cómo se educan las emociones? Bueno, ya lo veríamos en otro momento, pero entendamos, la verdad práctica es adecuación entre la razón, lo que quiero, que sé que es bueno, este hecho, esta acción, yo la quiero, hay una adecuación. Yo digo, sí, yo quiero todos los días levantarme a las 5, porque esto es magnífico para muchas cosas. Y ahí falta el otro elemento. Me tiene que acompañar la afectividad, o sea, las emociones, la voluntad. Y para eso hay que educarlas. Esto se verá en otro momento. Y bueno,
Espero haber sido clara, bastante clara, y me encantará que me pregunten, que me hagan comentarios, como siempre se los digo, dispuesta por supuesto a responderlos, y si hace falta otra clase, porque soy bien consciente de que esto es un tema que merece dedicarle más tiempo. Nos vemos la otra clase. Gracias.